Aprender, luchar y amar y saber que estamos vivos, unidos para lograr un despertar educativo. Se ilumina el sendero con la luz de un nuevo día y avanzamos al futuro con el empuje de Adidas. Amigos televidentes, muy buenos días. Hoy saludamos a toda nuestra audiencia desde el centro de Medellín, especialmente al magisterio antioqueño y colombiano, en un lugar desde Plaza de la Libertad, cercano al Palacio Administrativo La Alpujarra, al Consejo de Medellín, a la Gobernación de Antioquia, a la Asamblea y a nuestro canal regional Teleantioquia. Bienvenidos. Lo denuncia Dida. El gobierno nacional sigue incumpliendo los acuerdos firmados con FECODE. Atención maestros pensionados, el sindicato orienta a demandar la doble tributación en salud que hacen en junio y en diciembre. Importante, las comunas informativas de Adida en Medellín serán en noviembre. Adida hizo la tarea. Todo un éxito el foro realizado en Medellín sobre la reforma estructural al sistema general de participaciones. El modelo económico impuesto en Colombia de incentivar la inversión extranjera fracasó, asegura el analista Aurelio Suárez. El déficit presupuestal en la educación en Antioquia puede ser del orden del 30%, lo admite el subsecretario de Educación. En esta emisión, espere precisiones sobre las encuestas para los docentes que participan en la evaluación con carácter diagnóstico formativa. Denuncia Dida. En muchos centros educativos rurales se están excediendo en el número de alumnos por docente. Y para iniciar nuestro programa, es tiempo de escuchar la intervención del presidente de la organización sindical Adida, el licenciado Luis Fernando Ospina Yepes. Buenos días a todos los televidentes y muy especialmente a los maestros de Colombia. Para el día de hoy nos vamos a referir a 4 aspectos fundamentales. En primer lugar, el incumplimiento que tiene el gobierno nacional en las negociaciones de los acuerdos firmados con FECODE. En primera instancia, de un Estado social de derecho, respetando las normas y los acuerdos firmados, estamos pasando a un Estado sinuoso, mañoso y simulador, puesto que en las mesas negocia unas cosas y en la práctica incumple. Las primas departamentales de un derecho adquirido pasamos a un raponazo ejecutivo, puesto que el ministerio desconoce tal situación. Del decreto 1421, que impone unas obligaciones administrativas y sin recursos para las entidades territoriales. Por lo tanto, el ministerio está incumpliendo con los acuerdos firmados con FECODE y está pasando a reformar aspectos que no hayan sido fruto de la negociación. En segundo lugar, la reforma al sistema general de participaciones. Estuvimos en un foro departamental en donde participaron sectores de la salud, secretarios de educación, representantes a la Cámara, diputados y nosotros los educadores. Allí se vio claramente cómo se ha disminuido el presupuesto para restaurantes escolares, plan de alimentación escolar y transporte escolar. Igualmente, el sistema general de participaciones se ha centrado en coberturas y no en calidad, y por ello hay incumplimiento de metas. En ese sentido, se observa cómo la educación está, como dice la canción de salsa, sin rumbo alguno, o más bien con un rumbo equívoco. En tercer lugar, la lucha gremial tiene varios componentes. En primer lugar, el intelectual, puesto que somos trabajadores de la cultura y obviamente hacemos debates académicos, enfoques y contradicciones con la política educativa y la movilización social. Nosotros también hemos adquirido logros por la movilización que hemos tenido. Son innumerables los aspectos que hemos tenido que lograr a través de la movilización, puesto que estamos sensibilizando de esta manera a los gobiernos de turno que por las vías legales y jurídicas no acceden a nuestros derechos, y como tal nuestras luchas están fundamentadas en la defensa de la educación pública y la defensa de los derechos laborales y prestacionales del magisterio. Por ello, esa lucha en las calles también es válida, pero también hay un enfoque válido y es la lucha jurídica. Cuando el gobierno nacional o departamental o cualquier entidad gubernamental
niega por la vía administrativa los derechos de los educadores, tenemos que acudir a los abogados. Y es por ello que, referido a los pensionados, hay un doble descuento, tanto en junio como en diciembre, para la salud. Ante esta situación, Adidas sugiere que los maestros pensionados hagan este reclamo con el doctor Giovanni López Quintero, que ha sido un estudioso del derecho. Pero también decimos, Adidas sugiere, pero también tenemos la libertad que tenga el maestro de elegir cualquier tipo de abogado. Lo importante es que se reclame este derecho y por lo tanto hay que hacerlo antes del 28 de septiembre del año en curso. Orientamos pues a los maestros a acudir a este derecho, a reclamarlo justamente ante los estrados judiciales. Y en cuarto lugar, a los educadores de Medellín, las comunas de carácter pedagógico, gremial y jurídico, que nos dan un permiso mediante la resolución 6057 del 30 de mayo de 2017, Adidas no la realizará ni en septiembre ni en octubre. Solicitamos una reprogramación a la Secretaría de Educación de Medellín, la cual nos aceptó y van a ser en la primera semana de noviembre. Maestro afiliado a Adidas de Medellín, las comunas informativas nuestras van a ser en noviembre. Maestros de Antioquia, siempre creen en la organización sindical y para todos ustedes un feliz día. Despertar educativo. Adidas hizo la tarea, realizó el foro acerca de la reforma estructural al Sistema General de Participaciones, con el fin de garantizar los recursos necesarios, 1 para la educación, 2 para la salud y 3 para el saneamiento básico en Colombia. Ocurrió el pasado lunes en el recinto de la Asamblea de Antioquia, hasta donde llegaron representantes de los gobiernos de Antioquia, Medellín, Envigado y Bello, 3 diputados, un representante a la Cámara, la Junta Directiva del sindicato y maestros interesados en debatir las propuestas. Recordemos que en los acuerdos firmados entre el Gobierno Nacional y FECODE, tras el paro de los educadores del primer semestre del año, el primer punto tenía que ver con la desfinanciación de la educación y la salud en Colombia. Y allí se estableció la necesidad de realizar una reforma estructural al Sistema General de Participaciones. El foro en la Asamblea fue instalado por el presidente de la organización sindical, Luis Fernando Ospina Yepes, quien socializó 9 propuestas que serán llevadas al encuentro nacional que para el tema tiene programado FECODE para el próximo 27 de septiembre en Bogotá. El primer expositor fue el economista Aurelio Suárez, quien presentó el grave diagnóstico fiscal del país, gracias al desacertado modelo económico puesto en marcha desde el año 2000, que tenía como fin incentivar la presencia de capital extranjero como la variable de cierre de la economía. Y esa política económica fracasó. ¿Qué significó? Que los capitales que vinieron rentaron más de lo que invirtieron. El país no produjo los dólares suficientes para sustentar el modelo y se tuvo que corregir con 2 grandes errores. Primero, más endeudamiento público, que hoy es de 470 billones de pesos. Cada colombiano debe 10 millones de pesos por ese concepto. Y con el recorte de la plata para salud y educación. Municipios y departamentos han perdido 140 billones de pesos para estos sectores, que son más o menos lo que han válido los incentivos tributarios de 100 billones de pesos que se le dieron al sector financiero, al sector minero y al sector petrolero. En ese sentido, es un modelo totalmente perverso, porque se financia con endeudamiento y con menor salud y educación para los ciudadanos colombianos. Además se mostró preocupado por el comportamiento en Antioquia de la matrícula oficial. Sostuvo que mientras en el año 2004 los niños y jóvenes matriculados en los colegios oficiales eran de 1.300.000, en el año 2015 bajó el registro a 1.160.000. O sea que ha disminuido el número en términos absolutos. No solamente no ha crecido, sino que ha disminuido el número de matriculados. Me llamó la atención que en el año 2011 ya la población de edad de 5 a 17 años por fuera del sistema educativo era el 9% de los muchachos. Antioquia tiene que ponerse en pie y revisar esas cifras, porque la verdad es que de ser
poder validar esas cifras, aquí hay un problema gravísimo de deterioro de la educación en el departamento de Antioquia. ¿Y a dónde están yendo a parar los muchachos? Pues se supone que una parte está por fuera del sistema escolar y la otra ha ido a colegios privados de baja calidad. Mire usted que en Colombia hay 1.800.000 estudiantes en la educación privada, pero 1.500.000 de esos estudiantes son de estratos 1, 2 y 3. Planteó finalmente que en Colombia definitivamente hay que cambiar el rumbo desde el gobierno nacional, pues los servicios de educación y salud son sagrados. Y que no se puede cubrir las deficiencias de un modelo económico fallido sobre la base de enfermar a los colombianos y de someter a la mayoría de los colombianos a un sistema público deficiente que va a llevar al país a las tinieblas y a la oscuridad de nuestra población. Basta ya de financiar el modelo con la salud y con la educación. Por eso es pertinente, es adecuado y es correcta la propuesta que FECODE hizo en el paro el semestre pasado. Tiene que cambiarse ese sistema de distribución, tiene que empezar a enviarse recursos que cubran no solamente la deuda histórica que se gestó de 140 billones de pesos, sino además que cubran la brecha que hay en calidad para poder hacer jornada única, la brecha que hay en cobertura, como la que ya señalé, y por supuesto también la brecha que hay en materia de canasta educativa. No más hacinamiento en los colegios, no más falta de elementos básicos en los colegios. En Colombia hay centenares de colegios donde los niños se escriben en el piso. Esta es la consecuencia de cómo el país, con educación y salud, pagó el modelo económico de capital extranjero, que sacan sus rentabilidades, sacan sus utilidades, tienen beneficios tributarios, se llevan el patrimonio natural sobre el deterioro, sobre la base del deterioro en la calidad de vida y el bienestar de los pobladores, sobre todo de los de menos recursos. Despertar educativo. Juan Eugenio Maya, el subsecretario administrativo de la Secretaría de Educación de Antioquia, fue otro de los expositores en el foro sobre el Sistema General de Participaciones. Vamos a escuchar la intervención. Él advierte que esta reforma es necesaria. En su exposición, el funcionario admitió que el déficit presupuestal en Antioquia a nivel educativo puede ser del orden del 30%. Nosotros en la revisión de cada año, desde que se generó el nuevo sistema de participaciones que reemplazó la Ley 60, vemos como el Ministerio, el Departamento, la Nación, Ministerio de Hacienda y Departamento Nacional de Planeación, los recursos que se van asignando por actos legislativos vienen disminuyendo y al disminuirse las obligaciones siguen siendo las mismas o mayor. Por eso consideramos que Antioquia está pidiendo de que se revise todo lo que tiene que ver con el per cápita para las tipologías educativas donde se establecen los recursos que le llegan. Tenemos un déficit que con el Ministerio de Educación Nacional, nuestro señor secretario de Educación, el doctor Néstor David Restrepo Bonet, viene revisando cuál es el déficit para saber qué solución le damos. También el subsecretario se le escuchó decir que estamos en el septiembre negro por el tema de los recursos insuficientes. Estamos en un momento donde nosotros con el Ministerio de Educación Nacional estamos haciendo una revisión de lo que es toda la distribución del sistema de participaciones que nos permita al 31 de diciembre cubrir todas las obligaciones que tenemos con nuestros maestros y maestras del departamento de Antioquia. Las primas extralegales que ahora pretende arrebatar el gobierno nacional a los maestros de Antioquia, el funcionario las defendió. Pues es el sueño de nosotros. Nosotros ya estamos haciendo consultas al Ministerio de Educación Nacional donde estamos diciendo de que todo lo que tiene que ver con la prestación del servicio y los factores salariales, el Ministerio debe repensarse y revisar toda la política que tiene frente al tema de las primas. ¿Hay condiciones para implementar jornada única en Antioquia? No, en este momentico necesitamos primero, como lo dije en la exposición, revisar a cada municipio, comprender el tema de infraestructura en los elementos de instalaciones nuevas, remodelaciones, adecuaciones, para saber en realidad el tema de la jornada única. Estamos haciendo un esfuerzo y ya tenemos algunos municipios
que nos han querido acompañar y estamos adecuando espacios para que a partir del 2018 tengamos los primeros colegios impulsando la jornada única, pero de una forma responsable en todo lo que es a corto y largo plazo. Se necesitan hacer inversiones significativas para que el señor gobernador del departamento de Antioquia, el doctor Luis Pérez, y a través de nuestro secretario de Educación, el doctor Néstor David, podamos impulsar en una escala una mayor de lo que es el tema de la jornada única. En el tema de primas, Juan Eugenio Mayalema hizo una referencia sobre la bonificación de difícil acceso a que tienen derecho muchos educadores del departamento. Le queremos dar la buena noticia al tema de las primas de difícil acceso. Nosotros ya estamos preparando el decreto, donde lo tenemos que tener concertado y enviado al Ministerio de Educación Nacional antes del 2 de noviembre de este año, para que nuestros maestros conozcan para el 2018 qué escuelas gozarán de las primas de difícil acceso. Sobre la denuncia de la reducción de matrícula oficial en Antioquia, tuvo sus explicaciones. Lo que pasa es que son 2 o 3 circunstancias. Primero, el tema de los georreferenciales, los temas de lo que son hoy en día el tamaño de nuestras familias, la composición de la familia, el tamaño de miembros por familia ha venido disminuyendo. Y en ese orden de idea tendremos que hacer proyecciones a corto y largo plazo de cuál es la matrícula que va a tener cada uno de los entes territoriales. Y nosotros estamos preparándonos para el nuevo modelo educativo y comprender al 2025 cuánto es la población que se va a tener en el departamento de Antioquia. Dijo finalmente que valió la pena la lucha dada por el magisterio colombiano en el pasado paro nacional, pues se hizo sensible el tema de los escasos recursos para la educación en Colombia. Indudablemente, todos los ejercicios que se han hecho en aras de que se revise toda una política pública de financiación de la educación pública es bienvenida. La mesa que tiene FECODE, y en este caso con nuestros sindicatos de Antioquia, han podido impulsar que se revisen a corto plazo lo que van a ser los nuevos recursos del Sistema General de Participaciones. Despertar educativo. El foro sobre el Sistema General de Participaciones también contó con la intervención de Jorge Tobón, el subsecretario administrativo y financiero de una Secretaría de Educación al norte de la ciudad, el municipio de Bello. El funcionario también se mostró partidario de una reforma estructural al Sistema General de Participaciones, tal como lo acordó FECODE y el Gobierno Nacional, pero también habló de las angustias económicas inmediatas. El Gobierno Nacional ha hecho las transferencias parcialmente, de tal forma de que yo creo que ningún municipio de Colombia en este momento tiene asegurados los recursos para pagar las primas de diciembre. Entonces estamos a la expectativa de que el ministerio acabe de adjudicar la parte faltante. Pero si alcanza la plata que están transfiriendo para una educación de calidad en Bello. La plata que viene de calidad es muy poca. En este momento yo no tendría con qué pagar los salarios, pero como le digo, estamos demostrando ante el ministerio de que sí necesitamos la plata. Primero nos la giraban así y nosotros invertíamos. Ya tenemos que demostrar que sí la necesitamos. Despertar educativo. En el foro programado en la Asamblea de Antioquia, convocado por ADIDA, el consenso fue general. Es necesaria la reforma estructural al Sistema General de Participaciones. Aquí se recordó que el recorte a las transferencias para salud y educación comenzó en el año 2001, durante el gobierno de Andrés Pastrana, y en el año 2007, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. También se recordó aquí que la Constitución de 1991 planteó que la educación y la salud son derechos humanos fundamentales y que la deuda histórica con la educación está por el orden de los 140 billones de pesos. Entre los asistentes al foro escuchamos más propuestas. Yo estoy de acuerdo con FECODE en lo que tiene que ver con hacer la reforma
al Sistema General de Participaciones, porque debido a las reformas que se hicieron en el 2001 y 2007, que fueron reformas que en un momento se pensaron transitorias, pero terminaron disminuyendo los recursos que se le transfieren a las regiones para financiar la educación. Hoy entonces es muy importante revisar esa financiación para poder tener más recursos y que la participación a los territorios para el concepto de educación, para financiar la educación, sea un porcentaje más alto del PIB. Nosotros creemos que debemos tener siquiera el 6.5%, 7% del PIB para financiar la educación. Lo que acordó FECODE con el gobierno en términos gruesos es lo correcto, que tiene que haber una reforma estructural al sistema de educación en Colombia. Y mi criterio es que además debe ser constitucional, debe ser una reforma constitucional y que debe ser una reforma en la que la nueva fórmula para calcular las transferencias o el sistema general de participación tenga que ver con el valor de la canasta educativa. Porque las fórmulas que se han intentado han sido fallidas, y la de los ingresos corrientes de la nación más en medio de la enorme crisis económica que tiene el país. Es que nosotros, yo creo que hace rato que nosotros los diputados, los representantes, los senadores y además las organizaciones, en este caso ADIDA, que tiene una iniciativa muy interesante, y FECODE, es que el sistema de salud ya colapsó. De educación ya tenemos una cosa que estamos buscar otros caminos, porque el gobierno tiene una responsabilidad social con las comunidades en Colombia y más que todo en los sectores rurales y también en los sectores urbanos. Básicamente la propuesta que tenemos es que cuando usted tiene problemas estructurales tiene que tomar decisiones estructurales. Aquí se vienen manejando mal los recursos del Sistema General de Participaciones, pero también el problema es que a nivel nacional se viene manejando mal el país en términos económicos. Entonces hay que cambiar el sistema económico que se viene manejando. Entonces si usted me plantea una propuesta es que votemos por alguien distinto a los que siguen gobernando. Primero que todo, todos los ponentes aportaron de que debe haber una unidad en los sindicatos, en los entes que administran la educación, en los entes que administran la salud, para luchar por una reforma estructural al Sistema General de Participaciones. Segundo, el economista Aurelio Suárez hace alusión a cómo se ha venido desarticulando lo que es la financiación, cómo se ha desfinanciado este sector que abarca tres ramas, que es educación, salud y saneamiento básico y agua potable. Entonces, ¿cómo se ha venido desfinanciando y cómo tenemos que buscar unas fórmulas que lleven a que se financie la educación pública, sobre todo en el sistema de infraestructura, de restaurantes escolares y de transporte escolar a nivel del departamento de Antioquia y de Colombia en general? ¿Y esto va a tener un gran colofón el 27 de este mes en Bogotá? Precisamente hoy se están recogiendo unos insumos y que nos dice que ADIDA viene haciendo bien la tarea, porque esto está precisamente en los acuerdos que se firmaron el 16 de junio cuando se levanta el paro, y es que el 27 de septiembre se va a llevar a cabo el gran foro nacional para la financiación de la educación pública y la reforma estructural del Sistema General de Participaciones. Soy Dora Inés Llanos Noreña, docente de la institución educativa Escuela Normal Superior de Abejorral, sede Dr. Clodomiro Ramírez, de la vereda El Buey. Trabajamos en escuela nueva con 6 grados, de preescolar a quinto, con las guías, pero el material no es suficiente. Como podemos observar, los estudiantes se reúnen en pequeños grupos para desarrollar sus actividades porque las guías no son suficientes. Tampoco tenemos material didáctico. No nos dan muchos incentivos. No nos pagan escuela prima de difícil acceso. Aunque nos desplazamos 1 hora y media en bus de la cabecera municipal para llegar a nuestra institución y caminamos otra parte, pero en nuestro sistema educativo no nos ofrecen garantías para poder trabajar con calidad, no nos dan capacitación y no nos ofrecen
como quien dice, situaciones que ameriten ser un docente digno de esta profesión. Muchas gracias. Despertar educativo. Finalizamos Despertar Educativo con la intervención de Luz Patricia Zuluaga Villegas, quien es la encargada de la Secretaría de Asuntos Intersindicales. Un feliz domingo para todos. Saludo a toda la teleaudiencia que sigue el programa Despertar Educativo. En primer lugar, quiero hablar a los docentes que están participando en el actual proceso de la evaluación de carácter diagnóstica formativa. Después de haber culminado la etapa de carga de los instrumentos, el video, la planeación y la autoevaluación, pasamos a la etapa de las encuestas que está diligenciando el Centro Nacional de Consultoría. El plazo que ellos tienen para terminarlas es hasta el 26 de octubre. Tengan en cuenta los siguientes aspectos. Primero, la población a la cual se le aplica dicha encuesta depende del cargo que desempeña el docente. Docentes de secundaria y media los encuestan los estudiantes, a los coordinadores los encuestan los docentes, a los rectores y directivos rurales los encuestan los padres de familia y docentes, a los docentes del PTA los encuestan los docentes y directivos docentes, a los directivos sindicales los encuesta el representante legal del sindicato y los docentes con los que se hizo la intervención. Esta encuesta no se aplica para los docentes de preescolar ni de primaria. Entonces esos docentes ya terminaron la etapa de aplicación de los instrumentos. Segundo, la encuesta debe realizarse con estudiantes a los cuales el docente les da clase y en el área de su nombramiento. Tercero, se debe aplicar la encuesta, no van a revisar otros aspectos. Cuarto, en el caso de que usted no aparezca entre el listado de los maestros o directivos a los que se le debe aplicar la encuesta, debe reportar este caso a la página de Maestro 2025. Los docentes de la primera cohorte y que hicieron cursos, pero que durante el proceso terminaron una maestría antes de certificar la aprobación del curso ante la Secretaría de Educación, pueden solicitar que el movimiento se haga para ascenso en la 3. De no admitírsele, se debe imponer recurso de reposición y subsidiariamente apelación. Se les puede orientar al respecto en el número de WhatsApp que aparece en la pantalla. Bueno, y ahora quiero hablar de otro aspecto diferente, y es que vemos con mucha preocupación cómo la Secretaría de Educación Departamental viene cumpliendo con la política de racionalización del recurso humano en los centros educativos rurales que atienden las modalidades de multigrado con la metodología Escuela Nueva, aplicando las relaciones técnicas con el máximo, desconociendo la calidad de educación y el trabajo arduo de maestros con hasta 6 grados a cargo, desde preescolar hasta quinto. Hoy tenemos conocimiento de que en muchas de estas instituciones están a cargo de un solo docente, incluyendo situaciones con 30, 35 y hasta más de 40 niños. Es importante entender que la metodología de Escuela Nueva se concibió para grupos en promedio de 15 estudiantes y que la relación técnica para lo rural es de 22 estudiantes por maestro, que no debería aplicarse como techo, sino como base, y más cuando se tiene el asunto del multigrado. Feliz domingo para todos. Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Forjando desde la lucha la defensa de la educación pública.